Ahí sí está grabando. ¿Sí? Sí, ya. Entonces, como decía, los contenidos, bueno, esto es lo que hemos visto, la estructura de la Biblia, Dios autor principal de la Biblia, los hombres, autores secundarios. Hay algunos que lo hemos trabajado acá y otros que yo tengo pendiente, yo espero este fin de semana, espero poder adelantar y terminar con ello y poder avanzar. Y hoy día nos vamos a concentrar en dos temas. Esperemos poder avanzar, que son las etapas en la formación de los evangelios y el ambiente histórico en el tiempo de Jesús. Yo sé que no lo vamos a terminar los dos, pero por lo menos dejar avanzado el siguiente tema, que nos va a ayudar a poder entender y luego, ya la próxima semana, terminaríamos de completar lo que nos falta hoy día y ya nos meteríamos en los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan y vamos a conocer en profundidad. Y para terminar el curso también después nos vamos a meter en los temas centrales de los evangelios, las parábolas del reino, las parábolas de la misericordia. Vamos a dedicar una sesión al demonio. Así que vayan buscando la imagen más diabólica que tengan en sus casas para que la traigan. Así que vamos a tratar de hablar de este tema del demonio que a veces parece que nos da miedo, pero ahí vamos a ver qué fue lo que pasó con el demonio en la Biblia, con los pobres, la oración, la iglesia y el llamado vocacional, que es muy importante sobre todo en estos tiempos. Y luego vamos a mirar los evangelios apócrifos. Y por último, vamos a cerrar este encuentro, acuérdense, con una convivencia virtual. Vamos, vamos a finalizar este encuentro con Mary Ward y el Evangelio. Vamos a ver cómo Mary Ward también, por qué eligió algunas citas del Evangelio y qué importancia tienen en su vida. Así que también va a ser un desafío conocer ese tema y yo creo que a lo mejor nadie se ha dado el trabajo de investigar qué fue lo que, por qué ella tomó alguna cita y qué tan importantes pudieron ser en su vida y en su camino vocacional. Bien, vamos a comenzar entonces con las etapas en la formación de los evangelios. Y aquí tenemos que hablar claramente de que hay etapas que son necesarias. Y fíjense un detalle. Primero, antes de todo yo quería comenzar diciéndole, y no sé si una advertencia, pero sí invitarlos también, así como el Evangelio decía que teníamos que tener esta casa construida sobre roca, de aquí en adelante vamos a descubrir que muchas de las cosas que hemos creído no lo son así. Y eso es por el mismo estudio que vamos a ir realizando. Entonces yo los invito también a que tengamos esa perspectiva de entender de que esto es un curso. Y aquí nos estamos metiendo, estamos investigando, y muchas de las cosas que hemos creído, como les decía, no son tan así, vamos a encontrarnos con algunos temas, nos va a llamar la atención, así que eso no quiere decir de que no tengamos fe. Porque muchas de las, acuérdense que nosotros los cristianos, nosotros tenemos como fuente sagrada, tenemos la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio. Por lo tanto, muchas de las cosas que creemos no solamente vienen de la Sagrada Escritura, sino que por tradición. Y ese es un elemento que la otra, por ejemplo, los cristianos protestantes, los evangélicos, no lo tienen, ni menos el magisterio. Acuérdense que hablábamos también de que los evangélicos solamente creen en la palabra, o sea, la palabra es eso y nada más. Y no hay interpretación de la palabra. Entonces, ese dato para que lo tengan en cuenta y bueno, y también cualquier duda la vamos haciendo y entre todos también iremos dando respuestas o las investigaremos si es necesario. Ah, claro, Eh, eso no debe ser la primera difícil. etapa tiene que ver con esto de Jesús de Nazaret, con la persona de Jesús de Nazaret. Y aquí, si a ustedes les llama la atención algo lo que coloqué en la diapositiva, aparte del video puede ser, pero está ahí, ¿les llama la No, atención algo? no, los años, Que no diga parte del año antes de cero. Cristo. Claro. Y ahí tenemos que decir lo primero que nos llama la atención de que no tenemos la certeza de la fecha de nacimiento, porque hay que recordar que el calendario nuestro, el calendario cristiano que tenemos hoy día, está errado. Está desfasado más o menos en 6 7 años. Entonces nosotros ya deberíamos estar no en el 2020, sino que quizás el 2026, 2027. En algún momento vamos a ver cómo fue la historia de este monje Dionisio que se le encargó hacer este calendario y se equivocó por este cálculo de años. Por lo tanto, tampoco es cierto decir de que Jesús vivió 33 años. Lo más probable es que haya estado hasta el año 39, 40, que haya sido su Bueno, vida, o sea, una vida de 38, 39 años. Entonces, esos son los datos históricos que podemos tener hoy día, pero tampoco es una certeza
realmente. Y otra cosa que les llame la atención que haya escrito ahí, Que Jesús no escribió nada. mm, y entonces, ¿escribió algo Jesús o no? ¿Qué creen ustedes? En los evangelios hay una sola parte que se señala que Jesús hizo una escritura en el suelo, Sí, muy bien, hermano. pero nada, nadie sabía qué escribió Claro, cuando le llevaron a la mujer adúltera. sí. Eso lo Cuando voy le iban a apedrear, antes de que empezaran a... a apedrear, él les empieza a escribir en el suelo. Sí, Eso es la única constancia bíblica de que Jesús escribió algo. Pero lamentablemente nadie se le ocurrió ir a mirar qué escribió. claro. Y ahí quedamos con la tremenda duda. Eso está en Juan 8:8, por si lo quieren buscar, ahí ustedes lo van a encontrar de que él en el fondo él no escribió nada, pero esto tiene un sentido, no es casualidad. No es casual, Billy, ¿sí? ¿pero qué podemos inferir que él haya escrito algo en la tierra y que todos hayan ido? Es que ¿Qué claro, piensas tú que puede haber inferido? claro, ahí es parte del misterio saber qué es lo que pudo haber escrito, y eso no lo vamos a saber nunca porque no tenemos cómo saberlo. Y claro, Pero, tío Cristian, ¿sí? ¿Sí? él no se fue porque, o sea, la gente no se fue porque él escribió algo en el suelo. La gente se fue porque él dijo Jesús, el que no tiene pecado, que lance la primera piedra. Sí. Y todos nos fuimos. Ah, Sí, ah, pues tío Cristian. ya, no digo nada. No digo nada. Se fueron Y los corriendo solitos todos. pobres. Muy bien. Y ahí, Billy, dentro de los chistes bíblicos que se cuentan, se dice que Jesús estaba jugando al gato en ese momento, no estaba, no sabemos qué escribió. también. Son chistes bíblicos, Bueno, Tiene la autoría de del juego del gato. claro. yo también tengo otro, pero ese es más, ahí me puedo generar más problemas, así que mejor no lo voy a decir por mi vida, Ah, ya. mi integridad. Lo va a deber, Billy, lo va a deber. No, el gran misterio de por qué Jesús se le apareció a las mujeres primero en el momento de resucitar. Ah, para que la noticia corriera más rápido. Broma machista, sí, pues. Oh, eso es Billy. No, eso fue por No, debajo. mal punto ahí. Yo tampoco me quiero meter en los cagüines familiares, pero dicen que Pedro nunca le perdonó algo a Jesús. No sé si se habrán dado cuenta qué es lo que no le pudo La hacer. sanación de su suegra. Yo ahí no me meto, yo no quiero, no me voy a meter en esas historias familiares, pero dicen que Pedro se la tenía guardada a Jesús, pero bueno, ahí vamos a ver qué es lo Por que, eso lo negó. ahí vamos a darnos cuenta. Aparte de que no escribió nada para volver a citar, eh, ¿hay algo más que les llame la atención? No tengo muchas palabras escritas, así que por si acaso la primera línea, para que si se dan cuenta ese detalle, ¿alguien lo puede decir? ¿No? ¿Les ayudo? Entonces, fíjense que yo coloqué Jesús de Nazaret. ¿Les llama la atención? Sí, iba a decir lo mismo porque él no nació en Nazaret. Mm, Y generalmente a uno se le llama del lugar donde nació, de su ciudad natal, en el fondo. Bueno, y aquí, Pero a Jesús se le dice porque vivió más tiempo en ese lugar. ya. Claro, esa es una de las razones, pero aquí tenemos que entender, por eso yo les decía al principio de que vamos a tener que ir analizando todo esto y también ir asumiendo las nuevas realidades porque estamos haciendo un estudio bíblico, en eso es muy importante. Y hoy día lo que sí podemos decir es que Jesús no nació en Belén,
Belén tiene que ver con que se cumple con la profecía. Recuerden que los textos de Isaías hablan de que el Hijo de Dios va a nacer en este lugar y es parte de la tradición. Es parte de la tradición creer. Lo más probable es que Jesús tampoco haya nacido en Nazaret, pero en un pueblito más cercano a Nazaret. Y ahí, bueno, hay varios teólogos que hablan sobre este tema. El tema de que su padre haya sido carpintero tiene que ver también con la región donde él nace. Pero eso también lo vamos a ver en otro momento y nos vamos a dar cuenta que, claro, aquí la palabra también tiene que tener este sentido de cumplimiento con lo del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan que uno de los principios bíblicos era de unicidad? Lo que el Antiguo Testamento está profetizando, el Nuevo Testamento lo cumple. Entonces tiene que darse esta armonía para que sea considerado dentro del texto canónico. Y eso también nos abre inmediatamente la puerta de decir, ¿sabes qué? ¿En qué mundo nos estamos metiendo? En este mundo bíblico. Fíjense que en esta lámina ya hemos visto tres cosas que nunca, a lo mejor ni sabíamos. El tema del calendario que está errado, el tema de que Jesús no escribió nada y que tampoco está claro el lugar de nacimiento de Jesús. Y menos tampoco que haya nacido en un pesebre, porque eso también es un error gramatical y de traducción, como lo que vimos en los temas anteriores. Cuando hablamos de que Jesús no escribe nada, también responde a los grandes personajes de la época. En filosofía, bueno, ustedes saben que en la filosofía antigua hay tres pensadores que son, pero claves en este sentido. No sé si lo recuerdan ustedes. Si me dicen Sócrates, Sócrates, sí, Sócrates, Aristóteles, sí, nuestro padre en la fe. Platón. Platón, ellos son nuestros tres padres de, o sea, más que nada Aristóteles en realidad, porque toda la teología cristiana, católica, toma a Aristóteles como gran padre para poder comprender estos misterios de fe. ¿Y por qué quiero sacar el ejemplo de ellos? Porque, por ejemplo, Sócrates no escribió nada, tampoco escribió nada. El que lo escribió fue su discípulo Platón. Y de hecho, gracias a Platón podemos conocer los escritos de Sócrates, como por ejemplo La República, que son sus libros clásicos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que también Jesús tenía que, como líder dentro de la cultura, tenía que aparecer como un personaje que también no escribiera nada. Y aquí nos damos inmediatamente cuenta de que por eso también se entiende de que no hayan relatos o sea, del nacimiento de Jesús, si los hay, eso lo voy a explicar, pero también nos damos cuenta de que no era necesario escribir sobre el mismo hecho del nacimiento. De los cuatro evangelios, solamente dos escriben sobre el nacimiento de Jesús. ¿Alguien sabe cuáles son? Mateo ¿Ya? ¿Y? y Marcos. Mm, Lucas. Oh, Lucas. Lucas. Mateo y Lucas. Y ahí inmediatamente nos damos cuenta que ellos también, esto que se llama aquí yo los voy a llenar de cosas, de palabras nuevas y todo, pero de a poquito también las vamos a ir integrando, que son los textos midrágicos, que de alguna manera se quiere buscar a un líder para que tenga, o sea, en el fondo, el líder tenía que tener la misma estructura para todo. O sea, que otros personajes de la época también vivieron las mismas hazañas, tenían que mostrarse a la sociedad de la misma forma. De hecho, por ejemplo, ahí se explica el tema de Jesús perdido en el templo, que es un relato bastante controversial porque primero deja a María y a José como los padres del año. No, no sé si ustedes lo han leído desde esa perspectiva porque nos vamos dando Sí, cuenta de como que súper despreocupado. claro, o sea, ni el papá sabía dónde estaba el hijo, ni la mamá sabía dónde estaba el hijo, o sea, ¿de qué padre estamos hablando? Claro, y después se trata de buscar una justificación, era porque acuérdense que cuando se hacían peregrinaciones en los tiempos de Jesús, de la Palestina del siglo I, eran peregrinaciones en donde iban en caravana, iban separados, los hombres adelante, las mujeres atrás. Entonces, claro, una pensó, dijo, ya puede que esté con el padre, el otro pensó que estaba con la madre, pero bueno, de ahí nos vamos dando cuenta que son situaciones que pudieron haber sido. Pero como decimos, en el fondo no tenemos la certeza de que hayan sucedido así. ¿Ya? Y quiero comenzar con mostrarles este lugar que es Belén, para que podamos
Acuérdense que la semana pasada vimos Qumran como lugar clave, pero esta vez vamos a ver unos minutos nomás solamente de Belén para que podamos entender que también nosotros los cristianos no solamente creemos como fuente fidedigna la Sagrada Escritura, sino que también la tradición, que eso es lo importante. Nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y se le da por nombre Consejero Maravilloso, Dios Fuerte, Príncipe de la Paz. Desde lo alto del Palacio Fortaleza construido por Herodes en la cima de la colina artificial del Herodión, se domina un paisaje único, donde caminaron reyes, profetas, jueces, generaciones del pueblo de Israel. Nació un niño, una noche de hace 2000 años, quien cambió para siempre los destinos de la humanidad, dando cumplimiento a las antiguas profecías e inicio a un nuevo curso de la historia. Y tú, Belén Efratá, la más pequeña entre los clanes de Judá, de ti nacerá el que debe gobernar a Israel. A unos 10 kilómetros de Jerusalén, Belén, del hebreo Beis Lechem, que significa casa del pan, a veces denominada también Efratá, la fructífera, por el nombre de la tribu que se había establecido allí, y también Belén de Judá, para distinguirla de una localidad homónima de Galilea. Es para el Nuevo Testamento el lugar de nacimiento de Jesús, cuna del misterio del amor más allá del tiempo. José, que pertenecía a la familia de David, salió de Nazaret, ciudad de Galilea, y se dirigió a la ciudad de David llamada Belén. Mientras se encontraban en Belén, le llegó el tiempo de ser madre. María dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la sala común. En su relato de la Natividad, el evangelista Lucas nos habla de cómo pusieron al niño en un pesebre. Mateo, en cambio, alude a una casa en la cual entraron los magos, y al encontrarlo lo adoraron. Probablemente estos términos indican la misma realidad, unas construcciones donde hay muchas grutas naturales que se utilizan de alguna manera vinculadas, unidas a las verdaderas viviendas. Generalmente se adaptaba a una gruta natural donde estaban los animales, por lo tanto con el pesebre y otros utensilios relacionados con ellos, y a esta gruta se adosaba luego una parte en mampostería para la familia. Teniendo María que dar a luz, no era este el lugar, no podía estar en la sala común, y entonces se retiraron a la gruta y pusieron a Jesús en el pesebre. Muy pronto los cristianos de la región señalaron y veneraron una gruta concreta como aquella que había albergado el nacimiento del Salvador. En el siglo II, el emperador romano, Adriano, había intentado en vano borrar el recuerdo convirtiendo el lugar al culto pagano. En el año 325, el emperador Constantino y su madre Helena hicieron construir allí una gran basílica y sobre la gruta un monumental edificio de forma octogonal. 200 años más tarde, el emperador Justiniano aportó algunas modificaciones al edificio, sustituyendo el octógono con un presbiterio en forma de cruz, más amplio y confiriendo a la basílica la fisonomía que sustancialmente conserva todavía hoy. Lo pequeño y lo grande se encuentran en este lugar, un pequeño pesebre y una espléndida basílica constantiniana, la única basílica que se ha conservado del periodo bizantino hasta nuestros días. Una abertura de 1,20 metros, la pequeña puerta de la humildad, tan baja
como para obligar a inclinarse al que entra, señala la entrada a la basílica. Fue reducida así, cerrando las entradas originales para evitar que los eventuales invasores entraran a caballo, lo cual ofrece un simbólico significado para los visitantes actuales. La puerta invita a hacerse pequeño para ir al encuentro del misterio más grande. La sala litúrgica, de planta basilical, se compone de 5 naves separadas por 4 series de columnas monolíticas con arquitrabe. El suelo constantiniano, en parte aún visible a través de trampillas de madera, se halla a unos 80 centímetros más abajo que el actual. Se trata de un espléndido mosaico multicolor compuesto por pequeñas teselas con motivos geométricos, además de alguna figura de aves entre volutas de acanto decorando la geometría. A la gruta venerada se accede a través de 2 escaleras situadas a los lados del coro en forma de cruz. La forma original de la gruta de la Natividad no es fácilmente reconstruible. Por ejemplo, las 2 entradas principales, por las que descienden hoy los peregrinos a la gruta y suben por la parte opuesta, se piensa que fueron abiertas en los tiempos de la Basílica Bizantina en época justiniana, o sea, en el siglo VI, para permitir que la mayor cantidad de personas pudieran entrar y salir al mismo tiempo, y visitar el lugar y orar. En épocas antiguas se hablaba de una puerta más pequeña que se encontraba en un estrecho corredor que conecta las grutas sepulcrales de San Jerónimo con la propia gruta de la Natividad. Bloqueada durante siglos, conserva todavía uno de los escalones pertenecientes a una escalera que permitía bajar a la gruta directamente desde el frente, o sea, desde el interior de la basílica, donde un mosaico presenta el signo sagrado escrito en griego, Pez, Ichthys, Jesús Cristo, Hijo de Dios Salvador, según la interpretación que daban los antiguos cristianos a las letras de esta palabra. De allí surgió la luz de las gentes, Cristo Señor. De allí partió el anuncio de paz para todos los hombres que Dios ama. Hic de Virgine Mariae Jesus Christus natus est. Aquí nació Jesucristo de la Virgen María, nos recuerda la estrella de plata de 14 puntas. El pesebre sobre el que se le acomodó, señalado entre 2 columnas, se ha convertido hoy en un altar donde Cristo se hace pan vivo. Los cruzados adornaron la basílica con refinadas obras de arte, realizadas de común acuerdo por las iglesias latina y griega, de las que quedan algunos fragmentos en el presbiterio, en la nave mayor, sobre los fustes de las columnas. Desde 1347 los franciscanos suceden a los agustinos en la celebración de los oficios en la basílica. El culto en los lugares de la Natividad del Señor se remonta a la primitiva comunidad cristiana. La peregrina Egeria, en su diario de viaje, y el leccionario armenio de Jerusalén dan testimonio de las celebraciones que en la fiesta de Epifanía inauguraban el año litúrgico. La iglesia parroquial contigua de Santa Catalina, edificada por los franciscanos en 1882 sobre una precedente iglesia medieval de la que conserva todavía su espléndido claustro, es el punto de partida de la procesión cotidiana de los frailes a la gruta de la Natividad y a las otras grutas veneradas por la devoción cristiana. El grupo più notevole di grotte che si possono studiare fino ad oggi El video continúa, ustedes después lo van a poder ver en más detalle y conocer este lugar, pero lo importante era entender el contexto de cómo se da esta situación y cómo se llega a construir este santuario donde está la Basílica de la Natividad y cómo también es el lugar y lo que significa. Como yo les decía, ahí el padre lo mencionaba, decía, nosotros se piensa, siempre dicen esto, se piensa que, porque no existe la certeza de que haya sido el lugar, pero sí por tradición y humanamente también todos necesitamos lugares para poder decir, sabes que en este lugar sucedió esto, en este lugar pudo haber pasado esto,
y es muy humano también de tener un lugar claro donde pudo haber nacido Jesús. Lo importante aquí, más que el lugar, es el hecho, lo que significó y sobre todo que con esto Jesús se encarna en nuestra historia, que Dios se encarna en nuestra historia por medio de su Hijo. Eso es la primera etapa, Jesús de Nazaret, que es la primera etapa de la formación de los evangelios, pero hasta aquí Jesús no escribió nada, hasta el año 30. Luego nos vamos a dar cuenta que pasamos a la segunda etapa, que es la de las comunidades cristianas, de los años 30 a los 70, y aquí los discípulos ya sucede algo distinto. Jesús ya no está con ellos, Jesús ha partido, murió, y también quedan las comunidades solas, quedan los apóstoles, pero recuerden que también los apóstoles están con miedo, están con temor, y ellos también sienten que sus vidas están en peligro. Estamos comenzando en la época de la persecución, saben que lo que digan va a tener una consecuencia, y por lo tanto también sucede otra cosa importante, de que los discípulos comienzan también a verse en la obligación de querer comunicar lo que ellos vivieron. Porque hasta aquí solamente, y lo hablábamos en las sesiones anteriores de la fuerza que tiene la tradición oral en el pueblo judío, y cómo se mantiene, pero también sucede que cómo yo puedo llegar con este mensaje a más personas. Y ahí comienza esta necesidad de ponerlo por escrito. Y ahí es donde ya vemos que a partir de estos años comienza toda esta etapa de preparación para poder escribirlo. Porque ustedes entenderán, dirán, bueno, Marco, Mateo, Lucas y Juan, ¿de dónde sacaron esto? ¿De cómo pudieron llegar a redactar los evangelios? ¿Se les ocurrió? No, no se les ocurrió, sino que ellos recurrieron a fuentes. Y aquí hay dos tipos de fuentes. Uno, los mismos apóstoles, que eran los que iban quedando vivos, los que iban quedando hasta su muerte, hasta los años 70, 80, 90, quizás los más tardíos. Pero estaba ese por una parte, y también hubo una fuente, que en algún momento la vamos a hablar, que es la fuente Q. La fuente Q son los primeros escritos que hablan sobre la vida de Jesús. ¿Por qué se conoce como fuente Q? Porque no tienen un autor, no hay una claridad de la autoría, y sobre todo que no fueron concluidos, sino que fueron obras que se escribieron relatando momentos de la vida de Jesús, y específicamente la muerte, porque ese es lo que más se ahonda dentro de los evangelios. Ahí después vamos a ver la división de cada uno de ellos, pero lo que más importa narrar es cómo fue la muerte, porque eso también de alguna manera impacta en la vida de las comunidades y sobre todo te invita a una conversión, a un camino de vida. ¿Ya? Entonces los discípulos van construyendo comunidades. Aquí, por ejemplo, está este tema de la comunidad, lo han hecho los apóstoles. Ahí tenemos claros ejemplos de cómo ellos trataban de vivir su fe en los primeros tiempos. Pero luego sucede algo distinto, de que viene una tercera etapa en donde viene la redacción de los evangelios. Y aquí, claro, nosotros si vemos el Nuevo Testamento, ¿cuál es el primer evangelio que está en la lista? Si alguien me lo recuerda. Mateo. Mateo, Mateo. ¿cierto? Nos encontramos con Mateo, después viene, según lo que está en el Nuevo Testamento, Marcos, Marco, ¿ya? Después, Lucas Lucas. y Lucas. Juan. Juan. Y ahí nos damos cuenta que la iglesia pensaba, cuando digo a la iglesia más que nada los estudiosos de la Biblia, pensaban de que Mateo era el primer evangelio que se había escrito. Y por eso también se colocó dentro de esta configuración de la Biblia como el primero. Después con los estudios posteriores se fueron dando cuenta de que no era Mateo el que primero que escribió, sino que fue Marco. Aquí hay una controversia, porque algunos dicen el año 70, otros lo sitúan en el año 60 después de Cristo, pero si ustedes se dan cuenta ya los evangelistas vienen a ser mucho más tardíos de la muerte de Jesús. Si podemos trazar la muerte de Jesús, estamos hablando entre los años 30 y 40, por decir una fecha. Pasan 30, 40 años para que se escriba el primer evangelio. Entonces, no, hay muchas cosas que reciben de los apóstoles, pero muchas cosas también vienen de la tradición oral. Y eso, de alguna manera, también trae repercusiones, porque no siempre los datos pueden ser los más fidedignos y los más reales. Por ejemplo, esto es muy curioso, cuando estudiemos Juan, nos vamos a dar cuenta que Juan hay algo que no tiene idea, que es de geografía. Él, no sé, es como, a ver, para que me entiendan el ejemplo.
Es como si yo, ustedes conocen Chile, ¿cierto? Y yo les dijera, no sé, voy a ir a, voy a ir a Copiapó. Para llegar a Copiapó yo tengo que pasar primero por Temuco y después tengo que pasar, no sé, por Puerto Natales y llego a Copiapó. Eso es Juan. No, es una cosa muy lógica. Sus lugares que él presenta no tienen referencia. Él de geografía no entiende nada. Él pone lugares nomás, no le importa, no busca bien los detalles y ahí nos vamos dando cuenta cómo ellos van escribiendo y los errores que también van teniendo al momento de querer transcribir la vida de Jesús, que es lo que ellos recogen, tanto como ya les decía, de personas, de los apóstoles, como también de los escritos que empiezan a recibir. Porque aquí sucede algo. Yo, por ejemplo, me mandan a misionar, yo digo, ya voy a ir a misionar a tal lugar, pero quiero llegar al otro pueblo, les mando una carta. Esa es la forma más fácil. Por lo tanto, yo les escribo y empiezo a mandar. Entonces, estos escritos se empiezan a repartir por varias partes y eso es lo que de alguna manera van recibiendo los Mateo, Marcos, Lucas y Juan y sus comunidades para poder empezar a conformar los evangelios. Hay que decir que en el fondo los evangelios tienen tres estructuras. Simple. Primero y el más importante, la muerte de Jesús. Eso es lo que más escriben. Ustedes han estado en la liturgia del Viernes Santo, Domingo de Ramos, hemos participado todos, ¿cierto? ¿Qué llama la Sí, atención de ese día? Aparte de los ramitos, la muerte, sí, la crucifixión. pero sobre todo que no Que le se, lo largo del Evangelio. sí, en todo se lee la Claro. pasión y muerte de Jesús. Por eso los evangelistas lo que más destacaron fue la muerte, el hecho de cómo murió Jesús. Y eso fue lo primero que escriben, porque era también lo que estaba más en memoria, porque imagínense, tu Dios que se viene a encarnar a tu historia y que te dice que es el Hijo de Dios que nos viene a liberar, de pronto muere. Y vamos a ver si esta promesa se cumple. Entonces, eso es lo que le estaba pasando a ellos, las comunidades, para poder entender la situación y cómo ellos fueron tomando estos hechos. Después, un segundo momento es cuando ellos escriben sobre los momentos de la vida de Jesús. Y aquí esto es lo que se llama el famoso ministerio, de cuando es bautizado por Juan Bautista hasta su muerte. Y ahí vemos los milagros, vemos las parábolas, vemos todo lo que él hace y nos cuenta día a día en los evangelios cotidianos. Ahí podemos ir viendo de esos detalles. Pero también hubieron dos evangelistas que agregaron un hecho que no nadie más lo tomaba porque realmente no interesaba, era el nacimiento. Bueno, ¿cómo nació este hombre? ¿De dónde salió? Y por eso eh, Mateo y Lucas agregan, me parece que es Lucas, tengo la duda, la genealogía de Jesús, en donde ellos colocan, es como hacer el árbol genealógico. Es Mateo solamente. Claro, Mateo lo menciona, entonces ahí están las 14 generaciones y él cuenta que llegó hasta los primeros padres, donde está Adán y Eva, de alguna manera cómo comienza la historia para poder hilarlo. Entonces, eso más o menos para que tengamos idea de cómo se conformaron y cómo se pensó en escribir estos evangelios y de dónde sacaron sus fuentes para poder redactarlo, ¿ya? Lo importante, bueno, ahí hablábamos un poquito de los evangelios. Mateo se redacta seguramente del año 80-90 en una comunidad de antiguos judíos que se hicieron cristianos. Y Mateo aquí ataca con viveza a los fariseos de Yamnia, que lo vamos a ver en un momento más, y muestra cómo Jesús cumple la escritura. Aquí el problema de Jesús, o sea, de Mateo, es netamente su comunidad, los judíos muy apegados a la norma, muy apegados a la ley, y que no quieren comprender de que Jesús es el Hijo de Dios. En cambio, Juan tiene otro paradigma, es una meditación muy profunda sobre Jesús, palabra de Dios. Es el escrito más tardío, 90, 100 es lo que se cree, y sobre todo tiene que ver con el tema de la muerte. San Juan utiliza mucho el término la hora. Ahí lo vamos a ver después en detalle cómo la hora de la muerte es fundamental. Y hay un detalle muy importante porque San Juan en el capítulo 2 ya coloca a Jesús como un kamikaze. Él lo coloca ya peleando cuando ¿cuál es la escena más típica que todos recordamos de cuando Jesús pelea con los señores del templo? Si alguien se acuerda.
que es una escena típica que siempre la vemos en las películas y todo, Que le tire las cosas, ¿sí? Que, Cuando lo que expulsa tira del la mesa templo. lejos y todas las cosas. claro, expulsa a los vendedores del templo. Y eso es una tremenda discusión. Y eso, fíjense, po, ¿qué evangelista en su obra literaria o qué narrador en su obra literaria va a colocar en el segundo capítulo de su obra a Jesús casi autoinmolándose, po? Imagínate, que tenemos que ponernos en el lugar, o sea, es como, es como que hoy día yo fuera, no sé, quizá a La Moneda, por ejemplo, a hacer un ataque y llegara y decirle, ¿sabes? Que el presidente dar vuelta a las mesas, destruir todo y decirle que todo lo han hecho mal. Eso es lo que de alguna manera Buena idea. hizo Jesús en su momento con los fariseos. O sea, el hombre, San Juan tiene muy clarito de que el tema fundamental de su evangelio es la muerte. Tú no puedes llegar a la vida, a la resurrección, sin haber experimentado la muerte. Pero ahí lo vamos a ver más en detalle cómo él lo presenta y por qué tiene ese sentido. Y sobre todo el tema de la hora, que es muy fundamental en San Juan. Y sobre todo también la acción del Espíritu. Y así es como también ahora pasamos al ambiente histórico, que de alguna manera vamos a ver unos minutitos nomás. Este es un documental de Jerusalén. Yo les pido que lo vean, véanlo con calma. La gracia de este joven que grabó este video es que muestra no lo que siempre se muestra. Y hace la distinción también de dónde posiblemente fue la muerte de Jesús, para que entendamos un poco la ciudad y es bueno que lo miren con calma. Así que es bastante largo, pero les va a ayudar, ¿no? O sea, no es, son 20 minutos, pero realmente les va a ayudar a poder comprenderlo. Yo cuando le envíe el Power, ahí lo van a poder ver, ¿ya? Y para continuar, ahí ustedes lo van a poder ver, y nos vamos a encontrar y con esto termino de los grupos dominantes, para después dejarlo para la próxima semana. Eh, Aquí tenemos que hablar de que la sociedad de la Palestina del siglo I estaba marcada netamente por una escala piramidal. Aquí netamente es piramidal, o sea, aquí hay una jerarquía en donde hay personas que no existen, y esto tiene que ver con la pregunta que vamos a trabajar al final en el Excel, en la planilla, para que más o menos vayamos asociando con los cargos que están. Como por ejemplo, el más alto nivel es el sumo sacerdote en ejercicio. En él se concentraba todo el poder, en ausencia del rey. El sumo sacerdote representaba al pueblo judío ante los romanos, además era el presidente del Sanedrín. Recuerden que Jerusalén del siglo I estaba dominado por los romanos. Por lo tanto, él era en el fondo la figura en ausencia de los gobernantes romanos. Entonces él tenía la autoridad sobre su pueblo. Y es también quien va a discutir al momento ya se me olvidan los nombres, con Pilato, para poder condenar a Jesús. Va a tener esta discusión de poder condenarlo, porque ahí hay un problema también, ¿por qué condenan a Jesús realmente en su muerte? Luego están los sacerdotes en jefe, que estaban a cargo del culto, del servicio al templo, y además eran encargados de las finanzas. En ese documental que les decía que miren, ahí aparece el templo de Jerusalén para que entiendan cómo era su estructura y realmente ustedes se dan cuenta que era un lugar no solamente religioso, sino que era político, como referencia política para la comunidad y para todo el pueblo, porque todo judío tenía que peregrinar alguna vez al templo de Jerusalén. Y también estaba este tema mercantil, porque tú tenías que, si tú peregrinabas, también tenías que pagar tu tributo. Y el tributo era también injusto. Por eso Jesús también, aquí ya quizás me adelanto, Jesús también se enoja con esta realidad, porque cuando tú llegabas al templo, venías de diferentes pueblos. Y ahí estaba lo que se llamaban los cambistas. ¿Qué hacían ellos? Obviamente la idea era poder sacrificar un animal para responder también a las lecturas del Antiguo Testamento del sacrificio. Pero ¿qué hacía? Obviamente tú desde el campo, desde la ciudad, porque acuérdense que no hay ningún medio de transporte, no ibas a traer la vaca al hombro o el caballo o lo que tú quisieras sacrificar. Por lo tanto tenías que traer dinero. Y ese dinero los cambistas lo evaluaban, lo tasaban y ellos, así muy discriminatoriamente, decían qué moneda de qué pueblo valía más o valía menos. Y obviamente ustedes sabrán que el que cambia gana. Así que ganaba más dinero y por lo tanto eso fue también lo que Jesús fue observando y se dio cuenta que de alguna manera era lo que estaba corrompiendo a todo lo que era la figura del templo.
Ahí también están más detalles de eso, los sacerdotes del común que se encargaban del culto ordinario del templo, y finalmente los levitas o clero menor, que no tenían ninguna influencia en el plano social y político, pertenecían más bien al grupo dominado. O sea, aquí teníamos tres niveles: el sumo sacerdote, los sacerdotes en jefe y los sacerdotes del común. Nada más que eso. Y eran los que estaban a cargo de toda esta administración política del templo. Y también estaba este mundo de los dominados. Porque aquí vemos que esta clase social es la que rige, manda, y también está este mundo de dominación. Y aquí nos encontramos con todos los que no existen. Me refiero a los jornaleros agrícolas, son el sector con mayor significación económica, sobre ellos descansa la mayor parte de la producción, son los trabajadores, eh, y generalmente son los que terminan laburando para estas personas y que de alguna manera son explotados y que tienen que trabajar porque están mandados solamente. Están los pequeños propietarios agrícolas, conservan sus antiguas propiedades, pero viven en extrema miseria, fruto de la baja calidad de la tierra de que son dueños y también el abusivo sistema de impuestos que tenían para pagar. Acuérdense que todos tenías que pagar tanto al templo como también al imperio, por lo tanto era doble tributación. Y eso era ya más complejo. Los esclavos pertenecían a la servidumbre doméstica de las clases altas y también teníamos los obreros urbanos dedicados fundamentalmente a las labores de construcción pública, financiadas obviamente con el tesoro del templo. ¿Ya? Nos encontramos también con cuatro grupos más que también es importante destacar, lo que son los pequeños comerciantes, los pequeños artesanos, los jornaleros, y aquí entran todos los oficios: zapateros, carpinteros, albañiles, perfumistas, bueno, y todos los oficios menores. Y aquí, bueno, aquí nos encontramos también para poder clasificar en cuál era el estatus de Jesús, porque tenía un padre que era carpintero, según la tradición, y nos vamos dando cuenta que pertenecía a los grupos dominados, o sea, él también vivía en ese momento, en ese ambiente, sabiendo de que era sometido. Bueno, ese es un gran tema también para poder entender después su pensamiento y por qué también su fuerza para poder criticar a los grupos dominantes. Estaban los levitas, pertenecían también, bueno, como ya lo mencionamos, ellos eran del clero bajo, maestros populares, itinerantes por el campo, simples personas, y un caso especial es la mujer. Y aquí sí que es preocupante porque la mujer no tenía derechos, nada. De hecho, una mujer viuda ya no podía quedar sola. Por eso Jesús, en uno de los relatos del Evangelio, le delega en la responsabilidad de quién cuidar a su madre, si alguien se acuerda. En Juan, el discípulo amado. En Juan. Y ahí vamos a darnos cuenta que también una cosa que nos llama la atención de que realmente no fue en Juan. Vamos a ver que él era el discípulo amado y el discípulo amado no tiene que ver precisamente con Juan. Bueno, ese es un tema que nos vamos a meter cuando descubramos el tema de la muerte de Jesús y ver con quién estuvo realmente ese día. Y ahí, bueno, ya les pido ya que se vayan afirmando porque, porque ahí nos va a empezar a botar todas las cosas y ahí yo creo que, bueno, tendremos que afirmarnos de algún lado, pero son cosas que nos llaman la atención y decir, bueno, la preocupación de Jesús era en el fondo de que la Madre de Dios no podía quedar sola. Por esto mismo, porque la mujer no era considerada como persona, no era considerada frente a la ley judía, no tenía beneficios, no tenía derechos, por lo tanto tenía que quedar bajo la responsabilidad de un hombre. Entonces, ese era el punto crítico y por eso Jesús también tuvo esa delicadeza de poder dejarlo en manos de alguien. Y por último, la sobrepoblación estaba constituida por los jornaleros sin trabajo, los enfermos, viudas y huérfanos que dependían de la caridad del templo. Muchos vivían de la mendicidad. Y aquí, obviamente, salta al tiro a primera vista un ejemplo, no sé si recuerdan de una abuelita o de una viuda. ¿Qué fue lo que dio ella? Una moneda. Ya, La única, tenía un nombre como una diezma, algo así. No me acuerdo, pero dio la única que tenía. sí. Y ahí es cuando uno también se cuestiona, porque si queremos también interpretar esto, decir, bueno, cuando yo doy algo, ¿qué doy? ¿Doy lo que me sobra? ¿Doy lo que O tengo que todo. dar porque me obligan a darlo, porque me siento presionado a darlo? Y ahí tú te das cuenta que esta viuda pobre, porque era viuda y más encima pobre, tenía
a esta realidad donde ella dio lo que tenía, era eso, y lo dio para poder compartirlo con los demás. Con esto, tendríamos que haber continuado, pero quedamos hasta acá en esta sesión y dejamos también la puerta abierta para el próximo encuentro. Y les invito ahora a que podamos ir a la planilla con estos grupos que vimos, para poder, no sé si ya la fueron completando mientras estábamos en el tema. Vamos a ver qué es lo que nos podemos encontrar. Aquí se las dejo. Y aquí también, bueno, más que el grupo religioso no nos metimos, sino que hablar de estos grupos, de tanto dominantes como dominados, cuáles están presentes todavía hoy día en nuestro tiempo, cuáles son los que están presentes y por qué. Porque, qué ideas a lo mejor todavía están. eh, Hagamos este ejercicio de reflexión. Bueno, si alguien no quiere escribirlo, lo puede compartir, decirlo. Y invitarlos también a tener este momento para poder pensar, dar unos minutos y podemos también para cerrar la sesión de hoy. No sé si todos la están viendo. Sí, se ve. Ya.